Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga. Aleluya, ya se escucha mejor. Saben, le damos gracias a Dios porque vemos que este grupo va creciendo en asistencia y eso es algo por lo cual debemos agradecer al Señor. Y créame que es un privilegio hermoso el que Dios nos concede poder congregarnos. Así que usted siéntase dichoso, siéntase bienvenido a la casa del Señor, porque este es el mejor lugar en el que podemos estar nosotros. Así que todos bienvenidos a la casa del Señor, desde el más joven hasta el más mayor que pueda venir. Véngase a la casa del Señor el día lunes, que aquí nos gozamos alabando al Señor. Amén. Y vamos a escudriñar la palabra del Señor en esta noche. Y para ello le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 32. Salmo, capítulo 32, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 5. Como ya algunos saben, pues yo no predico como mucho tiempo y eso es bueno en este día porque ustedes quieren estudiar el libro de Mateo que se está estudiando, ¿verdad? Así que no se preocupe que va a haber tiempo suficiente para que aprendamos de ese capítulo de Mateo que siempre está estudiando, ¿verdad? Así que si ya encontraron Salmo 32, le damos lectura a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo corazón no hay engaño. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor como sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oramos al Señor, hermanos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos permites, Señor, disponer nuestros corazones para aprender, Señor, un poco de tu palabra, Señor, para atesorar, Señor, para que juntos, Señor, podamos, Señor, atesorar algo de tu palabra. Te pido que en esta hora, Señor, tú puedas hablar a nuestras vidas, tanto a mi vida principalmente como a la vida de cualquier hermano que va a escuchar esta palabra aquí en la iglesia y por medio, Señor, de las redes sociales donde se lleva este mensaje, Padre. Bendice a todo aquel, Señor, que esté escuchando y que aprenda de tu palabra. Toca, Señor, los corazones. Haz la obra que tú has de hacer, Señor, en nuestras vidas, Padre, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es eficaz. Y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo hables a nuestras vidas, Padre amado. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. El pecado detiene la bendición. Le podemos llamar a este mensaje, hermanos. El pecado. Para comenzar, podemos ver en el versículo, hermanos, que hemos leído aquí en Salmo, el relato del salmista David, un hombre de Dios que, así como fue usado por el Señor, por nuestro Dios, vemos que tuvo consecuencias graves, consecuencias terribles debido a las desobediencias que también ocurrieron. Los hombres de Dios en su caminar no podemos ver una perfección completa. Siempre estamos como hijos de Dios expuestos a encontrar algún tropiezo o a fallarle a Dios. Y este era el caso de este hombre, del rey David, si le queremos llamar así. Y vemos que él está relatando un salmo cuando dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Sabe usted qué quiere decir bienaventurado? Podemos detenernos un poco en esa palabra. Bienaventurado, sobre todas las cosas, significa bendecido, dichoso, afortunado. Algunos dicen que significa 3 veces bendito. Bueno, la cosa es de que bienaventurado es alguien dichoso, alguien privilegiado, usted puede llamarlo así. Cuando está diciendo él, bienaventurado, dichoso,
Bendecido aquel hombre a quien Jehová ha perdonado sus transgresiones y cubierto su pecado. Es porque él ya se había encontrado en situación complicada del pecado. Y dice en el relato aquí, vemos que no le había ido nada bien con ese asunto del pecado. Las consecuencias eran terribles. Y eso debemos entender nosotros, que nosotros somos el pueblo de Dios, hijos de Dios, somos privilegiados. Usted puede sentirse parte de esos bienaventurados que menciona aquí. Podemos sentirnos dichosos. Usted sabe qué bonito es que le perdonen, que nos perdonen algo. Imagínese usted que le perdonen a usted algo. Pongámoslo así, bueno, las ofensas cuesta bastante perdonarlas, ¿verdad? Pero igual, cuando usted se siente que está en paz con todos porque ya lo han perdonado, y esa es una tranquilidad. Pero si usted siente que anda alguien ahí que está ofendido con usted y que no, pues no se siente bien, uno no puede estar en comunión con Dios porque sabe que hay algo ahí que está mal, no está bien. Hay una angustia, empezando por ahí, si lo vemos de ese punto de vista, cuando se trate de una ofensa. Ahora, si fuese una deuda, imagínense, ¿cuántos de ustedes tienen deuda? Yo sé que tal vez nada, aleluya. Todos casi nos hemos endeudado aquí, ¿verdad? Si comenzamos por el medio de transporte que usamos, pues entre más nuevo, más grande la deuda. Pero igual lo necesitamos. Y gracias a Dios que Dios nos provee para ir pagando esa deuda ahí poco a poco, ¿verdad? Y así se va. Entonces, pero ¿cómo se sentiría usted si le dicen un día y le llaman, mire, usted, su deuda aquí ha sido perdonada y usted no tiene nada que pagar? Qué alegre, ¿verdad? Feliz, brincaría, saltaría de alegre, porque esa deuda ha sido saldada. Bueno, para que eso suceda, usted pues puede pedirle a Dios y conforme a su fe tal vez así se ha hecho. Pero mientras tanto, pues seguimos trabajando para que seguir pagando esas deudas. Dios sabrá, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema, aplicándolo en el área espiritual, hermanos, tratándose del pecado, nosotros estábamos completamente perdidos, endeudados. Estábamos perdidos en el pecado y la paga del pecado es la muerte. Por lo consiguiente, nosotros íbamos rumbo hacia la condenación. Pero ¿qué pasó? Alguien vino y pagó esa deuda, ¿verdad? Alguien vino a pagar el precio por nosotros, para que pudiésemos estar libres, para que pudiésemos estar perdonados de nuestras transgresiones, de nuestro pecado, limpiados. Aquí dice, bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Sabe que en el tiempo de la ley el pecado se cubría por medio de la sangre de los machos cabrillos, de todos los sacrificios que se hacían? Pero Jesucristo vino y Él no cubrió el pecado, Él lo borró con su sangre. Esa es una de las grandes diferencias entre la ley y el tiempo de la gracia, porque Jesucristo vino y Él pagó el precio total para que nosotros podamos ser ahora de esa parte, ese pueblo dichoso de los bienaventurados, los bendecidos, de parte de Dios. O sea que usted es especial, no es cualquier cosa. Y que el diablo venga a poner complejos de hacerlo sentir inferior, hermano, no. Nosotros sabe que Jesucristo nos ha hecho especiales. Amén. Ahora dice, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bueno, si hablamos, hermanos, si usted quiere entender qué es, si nos detenemos un poco en lo que es la transgresión, se entiende que transgresión, por los que no entienden, es como violentar una ley, desobedecer una ley. Y en este caso, si hablamos de la palabra de Dios, pues es desobedecer la ley. Al final todo va a dar a lo que es pecado, porque la desobediencia, desobedecer la palabra de Dios, pues es pecado. Entonces, todo eso, bienaventurado aquel que se sienta perdonado de parte de Dios. ¿Cuántos de ustedes se sienten perdonados, limpiados por Jesucristo? Amén. Así es, debemos creerlo. Y a pesar de que no hay, digamos, no podemos decir, jactarnos de ser perfectos, pero tenemos una lucha constante para que no vamos a caer nosotros, hermanos, en garras del enemigo, porque nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Dice, a quien Jehová no culpa de iniquidades, a quien no culpa. ¿Sabe? La iniquidad es como todo tipo de
Viene siendo, hermanos, todo tipo de actitud perversa, inmoral, todo aquello que va en contra de la moral de Dios, todo aquello. Y se conoce como la iniquidad, hermanos, ese pecado que comienza mayormente en la mente y el corazón de las personas. Porque si vamos a hablar de pecado, yo sé que este tema de hablar del pecado a muchos les disgusta, a algunos dicen, quizá por predicar estos temas, hermanos, nos pueden tachar de que somos personas, como diría, radicales, que nos creemos santos. Aquí nadie de nosotros somos perfectos. Desde el que se sube a predicar aquí, hermanos, no puede subirse jactándose de una tremenda santidad. Sí de una persona que se esfuerza por dar lo mejor a Dios. Y en ese camino, pues ahí vamos, en una lucha constante. Todos estamos en esa batalla. Y vamos a ser perfectos al 100% como ángeles, pero cuando estemos en la presencia del Señor. Mientras tanto, pues lo importante es no desmayar en esa lucha, en esa batalla diaria, ¿no? Por alcanzar para encontrarnos libres de todo pecado. Dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando nosotros hablamos de estos temas, hermanos, acerca de el perdón de los pecados y la salvación, si bien es cierto, este tema lo aplicamos mayormente como un tema evangelístico, hablando, decimos nosotros, al pecador, al perdido, al que anda afuera, y le cantamos, pecador, ven al dulce Jesús, porque es verdad, solo Jesús lo puede salvar. Pero también debemos tomar en cuenta que la palabra se aplica, incluso en este caso está hablando quizá mayormente a un pueblo de Dios, a nosotros que somos conocedores, porque en lo que vamos leyendo en estos versículos, nos vamos dando cuenta de algo muy importante. Y dice el rey David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Sabe por qué era? Porque nos está enseñando de que muchas veces, hermanos, incluso en los hijos de Dios hay pecados ahí escondidos. Ay, y eso duele, es triste aceptarlo, pero hay. Y no vamos a hablar de pecados así, hermanos, como usted va a decir, pecados gravísimos que se ve, pero a veces son cosas que ahí están. Y no nos dejan prosperar, no nos dejan avanzar en lo que es nuestro acercamiento a Dios. Pero puede estar ahí. Y ahí es donde dice, donde testifica, mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Por qué? Porque no deja tranquilo, el pecado no deja tranquilo, no deja estar en paz a nadie. Aparentemente usted podrá ver y alguien le dirá, se jacte de grandes cosas porque hace deleitándose en el pecado afuera, se jacta de que tiene una mujer y otra y que es feliz, pero no. Al final eso termina en una terrible angustia, soledad y al final eso, hermano, termina en un fracaso total para cualquier persona. Lo mismo, imagínese una persona que anda en el pecado de las drogas, las borracheras y todo eso. Aparentemente anda disfrutando, pero las consecuencias que eso le trae después lo hacen terminar en situaciones terribles, angustia, cuando llegan momentos desesperantes donde ya no hayan que buscando la salida. Y a veces se busca a Dios, pero ya es difícil. Dios tiene el poder para rescatar a cualquier persona de donde quiera que se encuentre, pero requiere esfuerzo también. Y muchas veces el esfuerzo ya no es suficiente, las fuerzas, ya no hay esfuerzo. La persona tiene que buscar con una completa entrega a Dios para que Dios lo saque de ahí. Pero el diablo, hermanos, es tremendo también y tiene atadas a muchas personas y no las quiere soltar. El poder de Dios es grande y solo el poder de Dios puede rescatar a cualquiera que esté atado. Cuando vemos aquí que dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Solo Dios sabe cómo estamos cada uno de nosotros. Y quiero dejar bien claro, cuando hablo de este tema, hermano, no estoy aquí para señalar a nadie, porque el que conoce su corazón y su vida personal es Dios. Nosotros aquí nos vemos en la iglesia, todos bien bonitos, bien vestidos de vez en cuando, más cuando nos toca predicar, ¿verdad? A veces nos ponemos corbata. Ya decíamos ahí bromeando con mis hermanos, a veces se conoce cuando los hermanos van a predicar.
En algo se nota. Bueno, yo a veces, hermanos, esto de los sacos no me gusta mucho, me siento mucha calor, pero a veces me los pongo, ¿verdad? Pero no es solo porque tenga que predicar. Nos vemos bien bonitos aquí en la iglesia todos, pero nuestro corazón solo Dios lo conoce. Y usted debe entender una cosa, que no le importe si el predicador lo hizo sentir mal, porque a veces si la palabra nos cae, nos duele, ¿verdad? Yo he dicho una cosa, a mí cuando se predica aquí y la palabra está fuerte, bueno, si siento que me cayó, pues voy a tratar de atesorarla, porque para eso es. Y si no, pues hay que seguir predicando el hermano, para alguien más es. Lo mismo usted. Cuando dice, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad, aquí está reconociendo que era difícil ya no soportar esa situación, estaba complicado. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea que Dios rechaza el pecado. Y cuando estaba aquí hablando David acerca de cómo estaba angustiado, porque no tenía paz, no había paz. Y en ninguna persona puede haber paz si anda en pecado. No hay paz. La paz la da Dios, pero Dios nos requiere que nos apartemos para Él. Y es por eso que dice, ahora lo importante, vea aquí, si hablamos del pecado, no solo se ataca el pecado, estamos hablando de que si por algo se le ha fallado a Dios, lo importante de todo, hermanos, es reconocer esa falla, que solo nosotros sabemos en qué le podemos fallar a Dios. Lo importante es reconocer y confesársela a Dios. Oiga bien, se le confiesa a nuestro Dios nuestro pecado y cuando reconocemos algo en que le estamos fallando a Dios, ahí dice que Dios lo perdona, ¿verdad? ¿Qué dice el Proverbios capítulo 28, versículo 13? La palabra de Dios no nos da a nosotros un libertinaje para decir, no, pues sí, de todos modos, Dios perdona. Hay unas doctrinas en unas iglesias que predican así, que dicen que usted una vez aceptó a Jesucristo, usted es salvo, siempre salvo, decían allá. Aleluya. Amén. Proverbio, ¿verdad? Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dos cosas importantes. El pecado no se puede encubrir, o sea, usted puede decir, no, nadie me ve, ya, y tranquilo, pero Dios lo sabe. Y ahora, ¿cuál es la consecuencia de estar queriendo encubrir el pecado? Dice, no prosperará. Y cuando hablamos de prosperar, hermanos, no nos enfoquemos quizás solo en asuntos materiales, porque eso sí nos encanta a nosotros, ¿verdad? Que anhelamos tener una buena casa, buenos carros y todo eso, qué bonito, ¿verdad? Pero hablemos del área espiritual, hermanos, todos queremos prosperar en todo y no debemos dejar por un lado nuestra vida espiritual, que es quizás la más importante, porque es allí donde nosotros vamos rumbo a la salvación de nuestra alma, con lo que es nuestras áreas espirituales. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, importante confesarlo, pero también apartarse. No es que ahora le pido perdón al Señor y sigo en lo mismo, no, es necesario apartarse. ¿Y qué es lo que se alcanza por medio de eso? La misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Todos anhelamos prosperar. Imagínense, como decía nuestro pastor, cómo Dios usa a las personas en su obra, en su iglesia, cuando las personas se apartan y se mantienen ahí para el Señor. Es bonito ver, hermanos, esta juventud sirviendo al Señor con esos talentos que Dios les ha dado. La verdad que es una bendición grande. Y una de los, quizás, de las cosas bien importantes y necesarias para que Dios siga levantando a estos jóvenes es que se guarden, que se aparten. Que no dejarse contaminar, hermanos, porque somos humanos y como jóvenes todo esto está al acecho, el enemigo está ahí queriéndolos derribar. Pero lo reprendemos, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Para que estos jóvenes, hay que orar siempre, hermanos, por estos niños, por los jóvenes, para que estos sean los
siervos del Señor que Dios va levantando aquí en esta iglesia. Y que todo lo que ellos hacen en el Señor pueda prosperar. Y que todas esas artimañas del diablo que están atacando, hermanos, hoy más que nunca, que el Señor les dé la firmeza, la certeza de decir, no, yo soy un hijo de Dios y no me voy a contaminar. Eso, hermanos, es algo súper importante. Para que así Dios pueda usar esas personas, Dios los pueda usar. Usted como joven debe procurar guardarse para el Señor, recuérdese. Allá afuera hay todo lo que está relacionado a la perdición. Pero eso, hermanos, eso no es nada bueno. Lo mejor es siempre, hermanos, reconocer que nosotros no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios y nos debemos guardar, por lo tanto, para Dios. Que nada de afuera nos vaya a arrastrar, porque de esa manera nosotros tenemos que servir a un Dios y tenemos mucho que agradecerle, hermanos. Y cuando nos apartamos de Él, las consecuencias son terribles. Dice, si usted alguna vez se ha preguntado, ¿qué hacer para mantenerse en el camino del Señor? Bueno, aquí dice la palabra del Señor, ¿qué dice el Salmo 119 y versículo 9? Yo sé que muchos lo sabíamos de memoria ese Salmo. Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar la palabra del Señor. Con eso, hermanos, se mantiene en un camino limpio. Amén. ¿Cuántos desean caminar en un camino, hermanos, de rectitud? Aleluya. Yo sé que todos deseamos hacer eso. Y eso se logra guardando esta palabra del Señor. Guardando la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Saben que ahora, hermanos, hay tantas cosas de las cuales debemos cuidarnos. Y hablábamos con un hermano acerca de que muchas veces se busca acomodar la palabra del Señor a nuestra manera, a veces, o a la manera de personas que están tratando de interpretar la escritura o queriendo inyectar un conformismo en las personas. Fíjense, una de las cosas que se escucha decir a veces, no, es que yo para ser un buen cristiano, para ser salvo, no tengo que estar todos los días en la iglesia. Ok, vaya, analicemos esa parte. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de estar no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ahora, si bien es cierto, el que usted esté todos los días en la iglesia no es lo que lo hace salvo, pero si está afuera, sepa que allá, tarde o temprano, el enemigo se lo va a ir ganando más para afuera y se lo va a llevar. Pero si usted permanece buscando la presencia de Dios, congregándose, cuanto más le sea posible, usted no va a ser derribado, usted va a estar firme. Porque aquí se fortalecen los hijos de Dios. Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Aleluya. Así que cuando alguien le diga a usted, no, vos no tenés que congregarte todos los días para que seas un buen cristiano, usted repréndalo en el nombre del Señor y diga, no, en los caminos del Señor me conviene mejor estar. En la casa de Dios. Mejor dice que es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de... Y eso es, hermanos, porque si usted sabe que una mente ocupada no va a tener lugar de pensar tantas cosas malas. Si usted en vez de estar aquí en la iglesia está viendo videos de cosas que no le convienen, ese TikTok que tan de moda que está eso, hermano, que tanto que roba, eso es hablándole en términos así, hermanos, un poco claro, eso es como una plaga que como invade. Hermanos, las redes sociales nos pueden atrapar tan fácilmente que usted no siente que ahora se le ha pasado una hora ahí viendo cosas que no le van a edificar nada. Y leer la palabra de Dios se nos olvida, no queremos, cuesta. Es bien difícil. Por eso debemos entender de que es mucho mejor, mucho más beneficioso estar en la casa del Señor que estar allá. Entendemos de que en este país hay muchas ocupaciones y a veces no se puede, porque hay que trabajar, hay que terminar ciertas cosas, y Dios lo entiende, Dios conoce, no estamos juzgando deliberadamente a nadie,
Pero hay veces que sí podemos congregarnos y no lo hacemos. Y es allí donde comienza el problema, hermanos. Es ahí. Por eso es que es importante mantenerse ocupado hermanos, en los negocios del Señor, digámoslo así. Nos conviene mejor. Yo recuerdo, hermanos, bueno, yo casi en algunos privilegios que se nos ha encomendado, pues hoy me congrego que día un poco más seguido que antes. Yo estaba en una iglesia donde solo eran 2 días por semana y eso era como que bastante, ¿verdad? Sentía que era bastante tiempo. Solo 2 días por semana y ya. Y de ahí hasta llegar hasta la otra semana y ahí, hermanos. Y saben que llegando aquí a la iglesia, bueno, Dios abre puertas para ciertos privilegios, que lo poco que uno puede hacer, que no es mucho. Pero uno le da gracias a Dios y lo que uno va a hacer hay que hacerlo con voluntad. Yo recuerdo, hermanos, uno debe cuidarse de esas cuestiones de lo que hay en la televisión. Saben, yo tenía en mi cuarto un televisor grande de esos y tenía esa cuestión de que le llaman Netflix. Hermano, eso es una cuestión que vuelve adicto a las personas. Hermano, si usted empieza a ver una serie de esas que aparecen ahí, hermanos, sepa que eso lo va a ir lo hace adicto y quiere ver hasta que termine y hasta que le da fin. Y en ese afán se va a olvidar de que tiene que leer la Biblia. Y a veces hasta para ir a la iglesia van a ir corriendo ya a última hora porque la serie estaba buena. ¿Saben, hermanos? Pero llegó un momento que, bueno, se perdió la contraseña de esa cosa y ni tiempo me ha quedado ya de andarlo buscando. ¿Ni para qué? No me queda tiempo. Entre el trabajo y estar en la iglesia, pues, ¿para qué? Netflix quedó por un lado. Así que usted cuando sienta que eso le está robando la bendición, analice y diga, no, tiene que poner un alto a eso. Congréguese más y deje de ver televisión. Amén. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, a partir de ahí, hermanos, podemos decir, es mucho mejor congregarse. Y aunque a usted le digan, no, vos no necesitas congregarte, así está bien. Cuidado con eso, cuidado con eso. Usted escuche los consejos de las personas que lo van a edificar. Pero los malos consejos de personas o comentarios que lo pueden ir enfriando y lo van a ir sacando del camino del Señor, lo van a ir apartando de Dios, repréndalos. Y afírmese mejor. Afírmese en el camino del Señor. Aleluya. Y que usted no le ponga cuidado a los pensamientos, a las influencias. Y porque el diablo va a usar incluso a personas y que Dios lo reprenda, ese Satanás. Porque incluso hasta personas cristianas se dejan influenciar y empiezan a poner conformismo en los demás. Usted escuche los buenos consejos, pero los malos consejos, ignórelos. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, como dije, yo no soy muy extenso. Algún día el Señor me va a dar una predicación de más de 1 hora y yo sé que se van a aburrir ustedes. Aleluya. Debemos entender, hermanos, que el pecado estanca totalmente la bendición de Dios. Y esto debemos atesorarnos nosotros como hijos de Dios. Si algo sentimos en que le estamos fallando a Dios, usted puede analizar, joven, cuál será esa situación que solo usted conoce y no tiene que estarlo diciendo a nadie. Pero Dios sabe qué le puede estar robando la bendición a usted. Cualquier tipo de pecado que usted sabe en su corazón, solo usted conoce. Lo importante es irse despojando, confesárselo a Dios, buscarle, para que pueda encontrar la bendición, la prosperidad en el área espiritual, en todas las áreas que usted quiera servir a Dios. Todos nosotros, hermanos, si en algo le hemos fallado al Señor, porque no vamos a hablar solo de los jóvenes, sino que nosotros, incluso los viejos, le vayamos a Dios. Y lo importante es que reconozcamos y nos apartemos de eso. Eso es lo más importante. Aleluya. Así que, para concluir, hermanos, podemos decir que nosotros debemos valorar ese privilegio tan grande que tenemos, hermanos, de haber sido alcanzados por la gracia de Dios, de que Dios nos haya limpiado, que haya pagado un precio enviando a su Hijo a morir por nosotros. Y debemos tomar en cuenta, hermanos, ese sacrificio tan grande, valorar eso, hermanos, y no tenerlo en poco. Y que busquemos cada día siempre, hermanos, la santidad.
Y eso no es algo que suene como perfeccionista, sino que Dios a eso nos ha mandado, a que le busquemos. Dice ser santos porque Dios es santo, ¿verdad? Y santo solo quiere decir apartado para Dios. Y usted se ha apartado para Dios desde el momento que le entregó su corazón, y en esa batalla estamos hasta que Cristo venga. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a elevar una breve oración al Señor en esta hora. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias.